Bueno, la idea es que ustedes consulten las dudas respecto a esta guía. Igual si quedan más dudas no pasa nada porque podemos seguir la clase que viene, o sea, no hay problema. Seminarios tenemos poquitos. Tenemos estos así, digamos, directamente de problemas, porque nuestra materia vieron que es muy práctica. Entonces, y bueno, como tratamos también de reducir las horas presenciales, entonces, bueno, la idea es que en estas dos clases de consulta ustedes puedan solventar las dudas de los problemas estos, de estas dos guías de problemitas, y después, bueno, todo lo que es la práctica lo vemos los viernes. Y bueno, también si tienen dudas de la práctica se pueden preguntar los miércoles, no es que no. Incluso si alguna tiene dudas puede mandarme mail también, eso no hay ningún problema, ¿sí? Eso siéntanse libres y no hay cero problema de que cuando quieran pregunten, eso no hay inconveniente. Bueno, entonces, la primera guía es para que vean un poco los métodos de esterilización y fíjense cómo uno podría, en los primeros ejercicios, sobre todo, todos esos parámetros que uno ve, cómo, digamos, uno puede regular una población microbiana, por ejemplo, en un alimento, utilizando la temperatura, ¿no? Y si uno quiere reducir la población microbiana, cómo utilizar estos parámetros o estimar en cuánto la quiero reducir, ¿sí? O si la quiero eliminar totalmente. A eso apuntan los ejercicios del 1 al, creo que es al 6 justamente, ¿sí? Básicamente la mayoría de estos ejercicios, sobre todo el 5 en adelante, y los anteriores, los primeros son de razonamiento más que nada. Y el 5, que son 4 problemitas, es, además de para razonar, lo que ahí tienen que aplicar es la fórmula de D, ¿sí? Del tiempo de reducción decimal, y de Z. Con esas dos formulitas pueden resolver todo. Yo lo que les recomiendo es, ahora vemos las dudas que tengan, pero si hay alguna que digamos que no lo hizo, que intente hacerlo, o sea, si no lo hizo porque se trabó, bueno, lo vemos ahora, pero que intente hacerlo y después nos vuelvan a preguntar para que hagan el ejercicio de por lo menos intentar hacerlo. Ahí la tengo a Carolina. Ay, no te conocí, Carolina, con el pelo Sí, suelto. hola, Erika. Carolina. Sí, entré y me di cuenta que estabas hablando, no te quise interrumpir. Hola, No, chicas. está bien. Carolina, bueno, les presento a las chicas, que capaz que Carolina ya la conocen de alguna otra materia, va a ser nuestra ayudante también en la materia. Y bueno, si bien Caro los viernes por ahí estaba medio complicada para ir porque cursa, ella va a estar también en los miércoles resolviendo consultas y ella también está en la cocina, digamos, de los Y prácticos. preparando los medios. Es la que prepara todos los medios cultivos, nosotros también, pero bueno, ella es la que va a estar por ahí más dedicada a eso. Como los viernes no puede estar, le toca bailar con la más fea, lavar los tubos, todo. Pues, Porque yo les cuento, otros años todo el material lo preparaban los alumnos y los lavaban después también los alumnos. O sea, sí. ustedes digamos, desde que entraban al laboratorio hasta que salían, hacían todo lo que se hacía en el laboratorio. Ahora con este tema de, bueno, de reducir la carga horaria, la presencialidad, bueno, nos vimos en esta situación de que tenemos que darle las cosas ya medio cocinadas para que ustedes lo aprovechen mejor ese tiempo y no pierdan tiempo, por ejemplo, lavando tubos o preparando un medio cultivo. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, respecto al ejercicio 6 que me preguntó Guadalupe recién, ahí lo que tenés que poner en la tabla es el método que utilizarías de esterilización según lo que vos tenés ahí. Recuerden que los métodos de esterilización, primero que era la esterilización, ¿alguna se acuerda que era la esterilización? La eliminación completa de todos los microorganismos. Exacto, todo, ¿sí? Que es diferente a la asepsia. Entonces, ¿pero qué pasa? Depende de lo que uno tenga, hay diferentes métodos de esterilización. Por ejemplo, si yo quiero esterilizar material de vidrio o de acero, por ejemplo, espátulas, mismo cuando ustedes van al dentista, fíjense que esterilizan los aparatos de metálicos en las estufas. Bueno, para, por ejemplo, ese tipo de cosas se puede utilizar el calor seco, ¿sí? Que se pone en una estufa a 180 grados, de 2 a 3 horas, eso dependiendo de la estufa también y el material. Se envuelve en papel de aluminio o papel de diario, ¿sí? Y después uno lo que hace es utiliza ese material estéril para diversas cosas en el laboratorio. Ustedes lo van a ver en el práctico de mañana, no, el otro creo, ya van a empezar a ver
que van a recibir, por ejemplo, placas esterilizadas y van a venir envueltas en papel de diario. Entonces ustedes saben que eso que está, ese paquetito, eso que está ahí estéril, está estéril, entonces van a tener mucho cuidado para abrirlo para que no se contamine con las esporas, ¿sí? Y los microorganismos y lo que hay en el ambiente. Entonces, perdón, todo lo que sea de vidrio y de metal con calor seco. Se puede hacer con calor seco, sí. A veces pasa que, por ejemplo, no sé, se te rompe la estufa, ¿no? A nosotros nos ha pasado en el laboratorio que se nos rompió un tiempo la estufa y ¿qué hacíamos? Esterilizábamos las placas en autoclave, pero teníamos que envolverlas. Esto es una cosa particular que les cuento que es como la cocina, lo que les puede pasar, pero casi siempre se esteriliza por calor seco. Entonces, lo que nos pasaba era que se nos rompió la estufa, entonces ¿qué hacíamos? Poníamos las placas en la autoclave, pero como la autoclave es esterilización con humedad, el papel se moja y vos cuando la sacás tenés que tener mucho cuidado porque eso está húmedo y se rompe y cuando la agarras se te puede abrir la placa y ya deja de estar estéril. Entonces lo que hacíamos era las poníamos en unas bolsas y eso después, una vez que lo sacábamos de la autoclave, lo poníamos a secar en estufa. O sea, con esto, ¿qué les quiero decir? Que a veces uno podría usar el autoclave para esterilizar espátulas, por ejemplo, o para utilizar otra cosa, pero no es lo común. Lo común es que todo lo que es material de vidrio sin líquido, sin medio cultivo, material de vidrio, por ejemplo, placas de Petri, pipetas, Erlenmeyer, pero sin cultivo, frascos vacíos, lo que ustedes vayan a usar, eso se puede hacer por calor seco. Otra cosa, bueno, después, todo lo que es medio de cultivo, agua, solución fisiológica, agua peptonada, no sé, vos, Caro, si ves que me olvido algo, me decís. O todo lo que sea líquido, ¿ahí qué pasa? Nosotros no podemos esterilizarlo en estufa, en calor seco, porque el calor ese no llega bien al centro del líquido. Entonces no llega a esterilizar, a difundir bien el calor y a esterilizar y a llegar a tener 180 grados dentro del líquido. Entonces, para eso se usa la autoclave, ¿sí? Que acuérdense que la autoclave, como es calor húmedo, eso levanta presión y lo que hace es que la temperatura llegue un poco más de 100 grados, porque ustedes pueden pensar, bueno, lo pongo a hervir y es lo mismo, ¿sí? Porque llega a 100 grados. No, dentro del autoclave, al estar cerrado, eso genera presión y la temperatura llega un poquito más arriba, llega a 121 grados. ¿Sí? Y ahí se esteriliza 15 minutos y ya está. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene un medio de cultivo, no todos los medios de cultivo se pueden esterilizar en autoclave. Hay medios de cultivo que por ahí llevan antibióticos o llevan algún factor especial de crecimiento o algún indicador que no puede ser calentado, ¿sí? Hay veces que tienen algún compuesto que no permite que se esterilice por autoclave porque si no se descompone el medio y no serviría. Esos medios vienen, en los frascos viene la indicación y les dice esterilizar, por ejemplo, hirviendo a tantos grados, tantos minutos. Perdón, ¿y eso también siempre sería líquido, ese medio que estás diciendo? Sólido también va a autoclave, pero ¿qué pasa? Yo te Sí, explico, vos si me tiene decís un medicamento o algo que no se pueda desnaturalizar o algo así. Antibiótico al autoclave no puede ir, por ejemplo, Claro, porque los antibióticos son proteínas y eso se desnaturaliza con el calor. claro. Entonces, para eso se usan otros métodos, que son, por ejemplo, filtración, ¿sí? Filtración por membranas de 0,22, que son unas membranas que tienen un poro muy chiquitito. Esperen que enchufo la copa porque se me va a apagar. Que tienen un poro muy chiquitito y no dejan pasar las bacterias ni las esporas de hongo ni nada. Entonces se filtra. Eso es en el caso de que tengan algún antibiótico o alguna otra cosa que sea complicada y que no tolere el calor, digamos, que se desnaturalice por calor. Y hay otros medios que sí, que te dicen, por ejemplo, no es apto a autoclave, pero te dicen cómo se esteriliza. Por ejemplo, algunos te dicen, creo que era el verde brillante, ahora no me acuerdo, pero te dice, se hierve tantos minutos con el tubo tapado. Entonces vos lo que haces es, lo pones ya en un tubo estéril, o sea, el envase ya está estéril, lo vertés ahí una vez preparado y lo hervís. Y ya lo tenés listo para usar. O sea, ya de a poquito van a ir viendo, en los prácticos que vamos a ir usando, distintos medios de cultivo y van a ver cómo se esteriliza. Yo la autoclave ahora no se la puedo mostrar, pero cuando vayamos, por ejemplo, si el viernes tenemos algún bachecito, por ahí podemos bajar de a una o de a dos para ir a ver la autoclave al laboratorio.
Y hay autoclaves eléctricas, bueno, y a gas, hay diferentes tipos, grandes, chicas, ¿sí? Una cosa importante de esto de la esterilización de medios, bueno, pueden ser medios líquidos o como les dije, también pueden esterilizar medios sólidos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es el medio sólido? ¿Alguna tiene una idea? ¿Cómo se lo imagina? Yo tengo un Como frasco gelatinoso. con polvito y ¿qué hago? Por ejemplo, un agar. Me dicen, acá tenés agar nutritivo, prepáralo. ¿Cómo hago? ¿Algunas tienen alguna idea? ¿Alguna vez vio o se puede imaginar cómo se hace? No. Bien, bueno, eso es así. A uno lo que tiene son frascos con polvo, ¿sí? Ese polvo puede ser un agar nutritivo, o sea, en ese caso, como tiene la palabra agar adelante, me está indicando que tiene un solidificante y según el porcentaje en que yo le ponga, ese medio puede ser sólido o semisólido, ¿sí? En cambio, si yo tengo otro frasco de medio que se llama caldo, por ejemplo, caldo nutritivo, eso me está indicando que es líquido, ¿sí? Que no tiene agar, no tiene solidificante. Entonces, si yo quiero preparar calditos, caldos nutritivos, son tubos con un poco de líquido, como los que vimos, parecidos a los que vimos en el TP1, y quiero sembrar la bacteria ahí, lo que hago es solamente peso lo que me indica el fabricante, porque tiene una etiqueta que dice cuántos gramos por litro, entonces vos pesás lo que te indica el fabricante, lo disolvés y lo llevas a esterilizar, y listo. Si lo querés en tubos, antes lo fraccionás en tubos. Si lo querés en frasco, lo fraccionás en frasco. Eso según para lo que uno lo vaya a utilizar. Entonces, por eso es un caldo. Ahora, si yo quiero preparar agar en una placa, ¿cómo hago? ¿Meto el medio adentro de la placa y lo mando al autoclave? No. Lo que se hace es, se toma, se pesa X cantidad de agar, depende el medio como yo lo quiera. Por ejemplo, si yo quiero un agar nutritivo para bacterias, puede ser entre 1,5% y 1,8%, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es peso ese porcentaje. Digo, bueno, tanto le voy a poner. Igual el fabricante les dice, ¿sí? En el envase les suele decir cuánto por litro. Entonces ustedes se fijan, pesan lo que tienen que pesar y eso va a ser un polvo que lo voy a hidratar con el volumen de agua que yo quiero preparar. Por ejemplo, si yo quiero preparar una placa de Petri, ¿sí? En una placa de Petri, más o menos para tener ¿vieron las plaquitas que llevamos al TP al primero? Que tenían agar, pero que no llegaba hasta la tapa. Era una cosa así finita, una gelatina finita, donde estaban sembradas las bacterias. No sé si todas la llegaron a ver, pero era una plaquita que tenía como una gelatina abajo y arriba la bacteria crecida. Esa gelatina, ¿sí? Que es el agar nutritivo, más o menos por placa entran 15 mililitros, ¿sí? Usamos 15, uno lo puede hacer más finito de 10 mililitros, más grueso de 20, pero más o menos 15 es lo que se ponemos. Es más, a veces lo ponemos a ojo, lo medimos directamente. Pero ¿cómo hago para poner ese agar sólido ahí? Entonces lo que se hace es, por un lado esterilizo la placa de Petri sola, el vidrio solo, que lo mando a estufa. Por otro lado, peso el agar, lo hidrato con lo que me dice el fabricante. ¿Y qué pasa? Ese agar va a quedar un bodoque porque no se disuelve bien. Entonces lo que hay que hacer es, se le pone agitación y calor hasta que se disuelva. Una vez disuelto, eso queda como cristalino, ustedes lo ven cristalino, y recién ahí cuando está disuelto, tapo bien el frasco, que se tapa con un tapón de algodón o pues una botellita de Gatorade, lo que sea, pero se tapa bien. Y ahí sí, ese frasco con el agar hidratado se lleva a esterilizar. Una vez esterilizado, cuando yo lo saco del autoclave, ¿sí? Va a estar caliente eso, porque el autoclave yo la apago, espero que enfríe un poco, pero está caliente. Mientras está caliente, esa botella de agar va a estar líquida, ¿sí? Acuérdense, no sé si vieron con Ale, que mayor a 42 grados más o menos está líquido. Cuando baja de 42 se empieza a solidificar. Es como la gelatina que preparan en la casa, así parecido. Entonces, eso al estar tan caliente, está líquido. Entonces yo aprovecho ese momento en el que está líquido, tipo a temperatura de la mano más o menos, y ahí lo empiezo a poner en las plaquitas de Petri, ¿sí? Pongo de ese líquido que está a temperatura más o menos de la mano, pongo 15 mililitros en cada placa. Y la placa la tapo enseguida, no la muevo y la dejo que se enfríe. Entonces cuando se enfría solidifica y ahí me queda el agar, ¿sí?
me queda esa gelatina en la que yo arriba le siembro las bacterias. ¿Se entiende? Más o menos. Igual lo vamos a ver ahora el viernes y el otro viernes, o sea que no se preocupen si no os queda muy claro, pero sí la parte teórica tengan en cuenta que si yo hablo de caldos, estoy hablando de un medio líquido. Si hablo de ágares, estoy hablando de medios sólidos o semisólidos. Y que para tener un agar sólido, ¿sí? Uno de los componentes de ese medio que es el agar no tiene función nutritiva, ¿ok? Los medios de cultivo tienen fuente de carbono, fuente de nitrógeno, sales, pueden tener otras cosas, ¿sí? Factores, pueden tener un montón de cosas. Y si son ágares, llevan agar. Pero el agar no tiene ninguna función nutricional. No es que la bacteria se va a comer el agar y se va a alimentar del agar, ¿se entiende? Solo la función del agar es que se solidifica el medio, nada más. ¿Se entiende eso más o menos? Profe, ¿y entonces de dónde sacan los nutrientes las bacterias? Porque ese medio de cultivo, además de agar, se llama, mirá, fíjate que vos tenés caldo nutritivo, ¿no? Si vos mirás una botella, después lo vamos a ver el viernes, vamos a sacar las botellas y mirar. Si vos mirás, también pueden buscar por internet, buscan caldo nutritivo, Britannia, por ejemplo, que es una marca, o agar nutritivo, y se fijan en la ficha y les dice la composición. Entonces, si vos tenés un caldo nutritivo, va a tener una fuente de carbono, ¿sí? Que depende, el medio que estés usando puede ser glucosa, puede ser lactosa, puede ser extracto de levadura. Después va a tener una fuente de nitrógeno, que en la mayoría de los casos es peptona, que peptona son proteínas hidrolizadas que tienen mucho nitrógeno, sí, las bases nitrogenadas de la proteína. Y después va a tener sales para mantener el pH. Eso es un caldo nutritivo. Si yo miro el agar es exactamente igual, solo que tiene agar, además, que es para solidificar. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Y la bacteria lo que se va a alimentar va a usar la fuente de carbono, que puede ser, como te digo, extracto de levadura, puede ser también glucosa, fructosa, sacarosa, o sea, hay un montón, pero las más comunes que usamos nosotros tienen glucosa o lactosa, ¿sí? O sea que Claro, o sea, los nutrientes y la fuente de carbono y todo eso ya está en el polvo que vos diluís. claro, sí, sí, Ah, sí. listo. Sí. Genial. En algunos casos puede pasar que vos le tengas que agregar algo por indicación del fabricante, ¿sí? Pero ya generalmente vos lo que comprás viene listo para hidratarlo y ya sea sólido después, o sea, disolverlo y esperar que se solidifique, o si es líquido, ya dejarlo así. Después van a ver que hay distintos tipos. Fíjense que en el anexo estudien que tienen, fíjense que tienen medios indicadores o diferenciales, se llaman, que son medios que tienen un indicador que generalmente es un compuesto que vira el color cuando hay una presencia de algún metabolito, una actividad metabólica. Por ejemplo, si yo tengo un caldo McConkey, caldo, sí que es medio líquido, es para coliformes, después lo van a ver, pero lo que se hace ahí es se siembra la bacteria y eso tiene lactosa. Entonces, si la bacteria que yo tengo puede consumir esa lactosa y la fermenta, se produce ácido láctico y eso me baja el pH. Esa bajada de pH hace que el indicador vire de un color violeta, que es el color original del caldo, a un color amarillo. ¿Sí? Entonces, esa es mi forma, en un medio indicador, justamente se llama diferencial, es mi forma de ver que tengo presencia de algún grupo bacteriano. ¿Sí? Después están los medios, esos son diferenciales o indicadores. Después también hay otros que son selectivos, se llaman, porque tienen algún compuesto que inhibe alguna población bacteriana. Por ejemplo, en el agar McConkey tienen también, ese es agar McConkey el que les va a dar. Tiene sales biliares, y las sales biliares lo que hacen es inhiben todas las gram positivas. Entonces también esa placa me va a crecer solo gram negativas. ¿Está bien? Bueno, así de a poquito, no se enrosquen mucho, pero vayan leyendo y fíjense que de a poquito vamos a ir viendo en la materia distintos medios, pero ustedes lo que tienen que tener, básicamente, saber que un medio de cultivo tiene una fuente de carbono, una de nitrógeno, sales, pueden tener algunos cofactores, lo que sea, y pueden tener o no, depende si son líquidos o sólidos, pueden tener o no agar, ¿sí? Hay Y otros... perdón, ¿todos vienen de la misma manera, tipo en polvo?
Sí, por ahí algunos ya viene preparado líquido o te venden las placas ya armadas, pero bueno, ya es como medio top, Ok, ya es mucho. claro. Y otra cosa, algo importante es que también eso que uno compra son medios artificiales, se los llama, pero hay medios naturales, es decir, uno puede crecer directamente, por ejemplo, yo trabajé un tiempo que crecíamos directamente un hongo arriba de una rodaja de papa, ¿sí? Cortábamos una rodaja de papa, inoculábamos con el hongo crecía ahí. Hay medios naturales que tienen, o ponerle jugos de frutas, o por ejemplo el agar papa, que se usa para hongos, para darle un ejemplo, se llama PDA, Potato Dextrosa Agar. Viene el sintético artificial, pero se puede hacer casero. La manera de hacerlo casero es servís papa como si te fueras a hacer una ensalada rusa, y ese líquido lo colás, y ese líquido que colás le agregás agar y glucosa y ya tenés el medio. Entonces los medios de cultivo se pueden hacer. Pueden ser artificiales, que son ya sintéticos preparados, o también pueden ser naturales, directamente crecer sobre algo, puede ser sobre un vegetal, crecer una bacteria, crecer un hongo, ¿sí? Depende eso para lo que uno lo necesite. Hay microorganismos que no son tan fáciles de crecer y necesitan más cosas más o menos complejas para crecer. Pero bueno, eso es muy amplio. Ahora estamos viendo, yo lo que quiero que les quede claro es medio cultivo, la composición. Si yo veo que, por ejemplo, tiene peptona, yo sé que esa es la fuente de nitrógeno. A veces no tiene peptona y tiene alguna fuente de nitrógeno inorgánica o orgánica que no sea peptona. Por ejemplo, no sé, ahora se me con nitrato de amonio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa es la fuente de carbono, usa el amonio y el nitrato. Por dar un ejemplo. Después, la fuente de carbono puede ser extracto de levadura, extracto de carne, puede ser glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa y así un montón. Pero que cuando ustedes miren más o menos puedan identificar para qué es cada cosa, ¿sí? Después hay otros componentes, sales. O también cuando miren un medio diferencial o indicador y un medio selectivo, puedan ver en esos medios qué es lo que hace cada cosa. Ahora en el práctico también van a ver uno que se llama EMB, que son las siglas eosin metilen blue, significa que es un medio selectivo porque tiene sales biliares, inhibe toda la flora gram positiva, solo crecen las gram negativas. Tiene lactosa como fuente de carbono, entonces limita y crecen las coliformes. Y tiene un indicador que se llama la eosina y el azul de metileno, que lo vamos a ver en detalle, después también leanlo en el anexo, ahora no le quiero extenderme mucho, pero lo vamos a ver en detalle el viernes, que cuando ustedes, por ejemplo, tienen una Escherichia coli, la pueden ver, la pueden identificar. Dentro del grupo de coliformes hay distintas bacterias, una de ellas es Escherichia, entonces todas crecen de una manera, pero cuando hay Escherichia se ve con un brillo verde metálico espectacular. ¿Sí? Entonces hay medios de cultivo que a ustedes le permiten identificar algunos grupos bacterianos o géneros bacterianos, ¿sí? Después van a ver otro medio, por ejemplo, que se llama agar cetrimida, que es un agar que sirve para crecer pseudomonas, pero específicamente para identificar pseudomonas aeruginosa, que ese medio da las condiciones para que se genere un pigmento en particular que genera pseudomonas aeruginosa y se ve de un color en particular. Entonces, si ustedes ven ese color, dice, bueno, acá hay pseudomonas aeruginosa, ¿sí? No le quiero, les voy a contando, pero porque yo me copo, pero el viernes lo vamos a ver tranquilas, así ven cada uno de los medios. Lo que sí traten de leer el anexo para entender lo que vamos viendo el viernes. Y otra cosa, de lo de la... Perdón, acá encontré en internet. No, perdón, Eri, que me meta. No, en internet encontré unas fichas técnicas de Britania, por si capaz querés Sí, que las comparta para verlas. sí, están Ahora, buenísimas esas, dale. a ver. Me quería fijar porque hay algunas cosas. ¿Me dicen si la ven, chicas? Sí, La de se caldo ve. nutritivo, por ejemplo. Mirá, mirá. Bueno, esta información que está en esta ficha técnica que uno puede descargar de internet es muy similar a la que aparece en el frasco de los envases. Ven, por ejemplo, acá está lo que les decía Eri de la composición, ven que tiene pluripeptona, por ejemplo, extracto de carne en este caso, y después en las instrucciones que también están en el rótulo del envase, está cómo preparar justamente el medio, digamos. Ven, por ejemplo, acá tenemos que pesar 8 gramos del polvo que aparece en el frasco y lo tengo que disolver en 1 litro de agua. Lo tengo que dejar reposar con agitación, de manera tal de que se disuelva Ahí vuelvo. correctamente.
Sí, no pasa nada. Y después ahí lo distribuimos en tubos, por ejemplo, en los tubos de ensayo, y ahí lo llevamos al autoclave a 121 grados en 15 minutos. Sí, pero ven que acá está toda la información de cómo se preparan las medidas de cultivo y así para cada uno. Ese tendría Ven, les agar, mando- ¿no? Porque hay que No, este agitarlo. no, porque no, este es caldo nutritivo. Este no tiene agar. Ah, Ven que en la fórmula no aparece. Pero ahora les voy a ah, mostrar el otro que sí aparece, que es el agar nutritivo. A ver, ¿están viendo esta pantalla ahora o no sigo en la misma? Paren que cambie. se Ahí dice les la voy a misma. mostrar. Ahí les cambio de pantalla Mm. para que lo vean. A ver si comparte bien. ¿Ven acá que dice agar nutritivo? Sí, Bueno, cuando sí, vamos a lo esperen que les amplío porque está re chiquito. Cuando vamos a la fórmula, ven que acá sí aparece el agar, claro. que en el otro no aparecía. Claro, sí. Entonces ahí está la diferencia. Y bueno, acá les dice lo mismo, todo cómo se prepara, lo mismo que dice en el frasquito, digamos. Mm. Perdón, me fui un segundo y estoy de Sí, nuevo. No, que iba a aclarar que, porque en el ejercicio sé que preguntaron hoy, fíjense que tienen otras cosas, por ejemplo, bueno, una solución de glucosa, la glucosa se esteriliza por filtración, porque también si uno le pone calor y es mucha cantidad, si es glucosa sola, se carameliza en el autoclave y a veces nos sirve después para que la consuma el microorganismo. Pero eso es una solución en particular de glucosa sola. Si es un medio de cultivo que tiene glucosa, se puede ir al autoclave. Después, a ver qué otras cosas. Y una cosa que me olvidé de nombrarles, estoy mirando para que tengan en cuenta cuando van a poner cómo se esterilizaría, es que hay cosas que son plásticas, ¿sí? Y no, o descartables, y no se pueden esterilizar con calor, ni tampoco con autoclave, porque se derriten si no, eh, y tampoco por filtración, porque no son líquidos. Entonces esas cosas, por ejemplo, los cuartos donde trabajamos, los cuartos de cultivo, flujo laminar o las mesadas, en general, en los laboratorios se esterilizan con luz UV. Tienen unos tubos los cuartos y se prende media hora antes de entrar a trabajar, o el flujo laminar se prende media hora antes de entrar a trabajar y eso esteriliza la superficie, la luz UV. Pero no penetra, solo es superficie. Después, otra forma es óxido de etileno o algún compuesto químico, que por ejemplo, ¿vieron las cosas descartables que uno compra, las jeringas plásticas y eso? Generalmente se esterilizan de esa manera. ¿Sí? Se ponen unas cámaras, se les pasa ese gas y eso de esa manera se esteriliza. Y otra cosa que les iba a decir, no sé si les habló Ale de los flujos laminares. ¿Vieron Creo que no. algo? De las cabinas de seguridad, de bioseguridad. ¿No vieron No, por nada de ahí eso? cuando nos dio los cuidados con el laboratorio, pero Sí, no creo que tan específico. No me bien. acuerdo. No, bueno, yo los que le quería contar, nosotros vamos a trabajar en el laboratorio de docencia, no tenemos flujo laminar. Lo que hacemos es, incluso yo les cuento, en mi laboratorio donde yo trabajo tampoco tengo flujo laminar, sino que trabajo en un cuarto estéril, llamamos, porque es un cuartito que está cerrado, que tiene todo cerámico, está siempre limpio con alcohol y tiene tubos UV para mantener que esté estéril. O sea, un rato antes lo prendemos, entramos a trabajar al lado de los mecheros y listo. Pero en general la mayoría de los laboratorios de microbiología tienen flujos laminares, que son estas cabinas de bioseguridad, que lo que hacen es filtran el aire. Ustedes a veces tienen un vidrio completo o a veces a la mitad, digamos, y uno mete las manos y Ah, sí. trabaja en esa mesada y ahí lo que ocurre es, se filtra el aire de tal manera que si hay alguna espora, algo dando vueltas, eso pase por los filtros y no salga al ambiente, tampoco que le vaya a la cara del operador, digamos, el que está trabajando, y que mantenga el aire estéril dentro de esa cabina. Si quieren, después un día lo vemos en detalle, pero yo para comentarles un poquito, porque por ahí yo le digo flujo laminar y no saben de qué estoy hablando de las cabinas de bioseguridad. Y bueno, de esas hay distintos tipos. Por ejemplo, para las de máxima seguridad, con HIV, COVID, las que deberían utilizarse ahora, o por ejemplo ébola, que es re complicado, esas son totalmente cerradas y tienen unos guantes, ¿sí? Que ustedes meten la mano y trabajan adentro de esos guantes. O sea, no es que ustedes meten sus manos sin protección, sino que esos guantes ya están agarrados a la cabina y para entrar y sacar las cositas de la cabina, o sea, ponerle que ustedes tienen que entrar un Erlenmeyer, una pipeta, lo que fuera, hay unas cajas de costado que se abren, se ponen ahí, se meten para adentro y eso hace vacío, entonces entra todo
impecable, y lo que sale también sale sin bichos, porque si no sería un peligro. Esos son los de máxima seguridad. Los que nosotros trabajamos con microorganismos que no son patógenos, ¿sí? Entonces, si bien hay que tener cuidado y tener todo siempre, no solo por la esterilidad, sino el cuidado de cada uno, ¿sí? De tener siempre pasarse alcohol, mantener las mesadas limpias y despejadas, los mecheros prendidos, bueno, todo eso no son peligrosos para nosotros, los que trabajamos nosotros en la materia. Pero bueno, les quería mencionar porque esa es una manera también de trabajar en esterilidad, trabajar dentro de la cabina de flujo laminar o cabina de bioseguridad. Bueno, y después respecto al 6, creo que nada más o menos ahí con eso, lo que está en el anexo pueden responder. Y después si tienen alguna duda de alguno en particular, lo podemos ver. ¿Sí? También hay radiación ionizante para esterilizar. Hay muchas opciones que las pueden leer en el anexo y tratar de ver ustedes cuál usarían, ¿sí? Para todos estos instrumentos o estas cosas. Bueno, de la guía algo más, digamos, de la guía esta, ¿pudieron hacer algo más o no? Profe, yo me quedaron 2 dudas. Sí. En primer lugar, el ejercicio 3, creo que es, no supe cómo analizarlo, o sea, si era por organismo, analizar cada tipo, o comparar entre microorganismos, o sea, eso es lo que no entendí. Bien. Y después creo que es el 5, que me había quedado una duda matemática. Bueno, empezamos con el 3. En el 3 puedes hacer varias cosas ahí. Podés, por ejemplo, podés comparar. Fíjate que vos tenés el microorganismo y después tenés, esos números son cepas, ¿no? Distintos números de cepas. Pero, por ejemplo, para darte un ejemplo, Bacillus subtilis tenés la misma cepa, la 5230, y dice en agua y en buffer fosfato. Tampón fosfato es buffer fosfato. A la misma temperatura están, ¿sí? Pero fíjate que uno le da un D de 6 y el otro le da un D de 21,9. Entonces, fíjate cómo afecta que están en distinto medio, ¿sí? Uno está en agua y en buffer, son exactamente lo mismo, están a la misma temperatura, y cómo está afectando que estén en distinto medio el D. ¿Se entiende? Y si tiene un D bajo, ¿qué sería? ¿Más sensible o más resistente? Más sensible. Más sensible, ok, bien. Entonces, fíjate, podéis ir comparando por mismo microorganismo que esté a la misma temperatura, ¿sí? Podés comparar también de toda la tabla, mirar en general también. Podés decir, bueno, el que tiene más bajo de, no me acuerdo cuál era, 4,4, sí. Por ejemplo, el Clostridium thermosaccharinosaccariticum, ¿no? En agar dice, está bien, está a mayor temperatura, pero fíjate que es bastante sensible. 4,4. En general uno tiene que tratar de comparar a la misma temperatura, porque si vos varias la temperatura, te varía el D. Entonces, para poder comparar los D, si uno es más sensible que otro, hay que comparar a la misma temperatura, ¿ok? Comparamos dentro de cada organismo, entonces. Podés comparar entre organismos siempre y cuando tomes la misma temperatura. Por ejemplo, si yo agarro todos los que están a 121 y miro los D, puedo decir cuál es más sensible, ¿sí? Después, puedo comparar también dentro del mismo microorganismo, si está en diferente medio cultivo, cómo afecta eso al D y al Z también, ¿no? Yo no dije el Z, pero también cómo afecta al D y al Z, ¿sí? Eso te quería preguntar, te interrumpo, que justo me Sí, diste el está pie. bien. Por ejemplo, en el primero, ¿no? O sea, es el mismo microorganismo, pero distintas cepas. Sí. Nosotros podemos comparar entre sí, o sea, decir que el organismo, o sea, no sé cómo explicarme, que Sí, cambiando la cepa, por ejemplo, está en agua y casi a la misma temperatura, 120 y 121, pero cambia un sí, montón al sí. cambiar de cepa. Entonces, eso Sí. no sabía qué decir, o No, y sea, ahí que tal puedes cepa es más decir, sensible. claro, sí, porque es otra cepa diferente. O sea, quiero decir, vos imaginate que vos tenés, el género es Bacillus, la especie es Steratotermophilus, ¿no? Pero dentro de una especie vos podés tener distintas cepas. Es como la C. coli, ¿vieron? La C. coli hay un montón, pero la O147 es la que causa síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Y hay otros números de cepas que también causan diarrea, causan un montón de enfermedades, pero todas son, si bien pertenecen al mismo género o especie, tienen alguna diferencia. Entonces vos ahí, si mirás el primero, decís, mirá, está terrible, tiene un D de 1000, o sea, re alto. O sea que
ese va a ser mucho más resistente, ¿sí? Porque el que tiene menos es el más sensible, acordate. Ahí podés comparar, hacer una comparación. Igual, después si mirás entre los dos de 121, fíjate que uno tiene 6 y el otro tiene 186, ¿sí? Y ahí estás comparando a la misma temperatura. Entonces puedes decir, el de 6 es más sensible que el de 186. O sea, el FC7954, ¿sí? Después, Te hago una pregunta, ¿cómo meterías el Z ahí? Porque es la variación de temperatura, ¿o no? claro, pero ahí tenés que comparar el mismo, que tengan la misma temperatura. Claro, por ejemplo, el FS y el NSIB en el El primero. FS, bueno, pero no tenés mucha diferencia en el Z Claro, no hay ahí. mucha diferencia en el Z. Sí, tienes razón. Si Ninguno hay miraras mucha otro, diferencia. para ver. Si miraras otro, a ver, acá tengo uno marcado para Z, para... Fíjate que, por ejemplo, en el Clostridium botulinum, Sí, fíjate que tenés una que está en buffer fosfato, la A35B, no sé cuánto, y la otra de abajo, que es la 213B, que está también en buffer fosfato, sí, están a distinta temperatura, pero fíjate que tienen un Z casi sí, igual, ¿sí? sí. Entonces, y sin embargo, el D es bastante diferente. Entonces, cuando comparen, tengan, o sea, fíjense, acá el ejercicio este no es para que se vuelvan locas comparando 20 cepas. Claro, sí, no se vuelvan, Sí, no sí, se rayen con esto. Lo que ustedes tienen que entender es el concepto de estos parámetros. claro. Entonces, por ahí tomar algunos ejemplos y ver cómo pueden variar tanto el D como el Z, variando los medios en los que están, ¿sí? Medio cultivo, agua, buffer, lo que sea, y variando la temperatura, ¿sí? Claro, pero Básicamente, ese Z, ¿qué haría? O sea, disminuye el 90% de la temperatura. O sea, no sé si se entiende. ah, ¿Cuánto tenés que aumentar de temperatura para que el D disminuya? claro, en realidad el Z es lo que vos tenés que aumentar, es en grados, lo que vos aumentás la temperatura Ahí está. para que el D se Me reduzca en reduce. un 10%, ahora si no me equivoco. Perfecto. Ah, está bien. Entonces que ahí tenés Sí. que variar No me muy poco. equivoqué, ¿no, Caro? 10 era, ¿no? Pará porque me fijo porque a ver si te digo mal el porcentaje. Está Era un por 10, acá. me parece. ¿No Sí, es un 10%, la 90%? población Sí. inicial. Para que se redujera el 10% de la población inicial, sí. Sí, Sí, Entonces, el o sea, valor inicial en realidad de D, no de D, de, digamos. de De D. D. sí, sí, sí. Claro, El D es respecto a la es población un tiempo, inicial y el claro. Claro, Z Y el es Z respecto al D. respecto al D. respecto al D. Perfecto. Exacto. O sea que tenés que variar casi lo mismo para tener el mismo resultado, digamos, en En el esos que vos dos de 10 y comparaste. pico, y tenés que variar la temperatura lo mismo, pero Ujú. para bajar en un 10, sí, en un 10% el D, y fíjate que los D son diferentes. Son re Pero sí, ahí diferentes, sí. tenés que usar la misma cantidad de grados casi para bajar en un Sí, 10% el D. Pero hay claro. que ver qué D querés vos también, porque los D son diferentes, Sí, ¿entiendes? son muy diferentes. Claro, sí, está Claro. bien. Perfecto. Entonces, la idea es que ustedes traten de entender el parámetro y que vean cómo se usa. Vieron que después en los ejercicios les dan ejemplos de, por ejemplo, quiero reducir una población en un vegetal, ¿sí? Entonces, que vean cómo se utilizan. Después el resto es una cuenta y una fórmula. No deja de ser cuentas y fórmulas. Pero el tema es que ustedes entiendan cómo varía eso. Claro. Bueno. Y el 5, algo del 5 dijiste, ¿no, Guadalupe? Sí, en el 5.3 Sí. 5, puede ser que esté mal el que a dice la ver. leche se va a procesar a 79 grados por 21 segundos. Puede ser que sea un tiempo más chico porque terminaba llegando ¿Te da un a que número estrambótico? claro, se me reducía a 4 por 10 a la menos 95 bacterias. A mí me Sí, dio lo para. mismo. Sí, a mí me da lo mismo. Sí, 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 es esa. Lo que es pasa eso. que, a ver, el número es raro, sí, pero en bacterias ustedes siempre van a hablar de números estrambóticos, o sea, van a decir 6 por 10 a la 9, por ejemplo, ¿sí? Porque imagínense que ustedes en los medios de cultivo están creciendo millones y millones de bacterias. Cuando hagamos diluciones en el práctico 3, ustedes van a hacer diluciones, van a agarrar un producto, por ejemplo, carne picada, le van a agregar agua peptonada, después vamos a ver bien.
para hacer recuento. ¿Qué es el recuento? Es contar bacterias, básicamente. Como nosotros las bacterias no las podemos ver a simple vista, lo que se hace es cuento colonias, que las colonias son esos puntitos blanquitos que veíamos en las placas, ¿sí? Que en algunos no llegaban a estar separados, a veces estaban todos juntos. Entonces yo para poder hacer un buen recuento tengo que tener esos puntitos blanquitos separados. Eso lo vamos a ver la semana que viene en recuento, pero les voy diciendo para que entiendan un poco. Ustedes van a sembrar, van a agarrar un producto, lo van a meter en agua peptonada y de eso, de ese líquido, van a hacer diluciones, ¿sí? Van a hacer diluciones capaz que hasta 10 a la menos 7. Se llaman diluciones seriadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene tanta bacteria eso que ustedes después van a agarrar esas diluciones, un poquito de esa dilución, lo van a sembrar en una placa con agar. Y si ustedes siembran la que viene directamente en la carne sin diluir, le va a crecer cualquier cantidad de bacterias, una arriba de la otra, ¿sí? Muchas colonias, y no las van a poder contar. Entonces, por eso se hacen esas diluciones. Cuando ustedes vayan a contar después cuántas bacterias tienen, los números siempre les van a dar grandes, chicas. Les van a dar, no sé, por 10 a la 6, a la 7, a la 4. En hongos por ahí un poco más chico, a la 3, a la 2. Siempre cuando hablamos de bacterias les van a dar números así, por 10 elevado a algo, ¿sí? Las unidades formadoras de colonia por 10 elevado a algo. Siempre son números bastante altos. Que A aunque no nos ser dé que... en ¿Cómo? negativo, no, que aunque nos dé negativo, como acá que nos dio 4 por 10 a la menos 95, no se Negativo considera sí, no me cero. acuerdo. Sí. O sea, Bueno, no se no, pero ahí debe ser... considera nulo. No, igual ahí, sí. Igual ahí, para mí, porque yo lo hice y me da también ese número horrible. Algún error debe haber de A mí numérico, me da lo porque... mismo. Sí, porque a mí lo revisamos ya y nos da lo mismo, así que para mí es un error numérico. Pero fíjate que te dice, o sea, sería, bueno, ¿cuánto tengo que reducir? Y no, tengo que reducir nada, porque me da negativo. Me da mucho, Ah, mucho. A la menos, a la menos, a la menos. Es casi cero, sí. ¿Está bien? Y, bien, genial. ¿qué otra cosa? Bueno, no sé, de eso iba a decir otra cosa, pero se me fue. Pero bueno, tengan en cuenta que siempre igual los números con bacterias son grandes, ¿sí? Salvo que esté muy limpito lo que vayan a analizar. Y en las soluciones madres, le llamamos soluciones madres, ustedes donde ponen lo que va, por ejemplo, quieren analizar, no sé, un pedazo de pan. Dicen, no, yo este pedazo de pan para mí viene contaminado y lo quieren analizar. Lo ponen en una botella con agua peptonada y esa solución nosotros la llamamos solución madre. Y ustedes si toman un poquito de ahí, bueno, van a tener X cantidad de microorganismos. A veces pasa con algunos productos que si están pasteurizados o la leche o lo que fuera, no van a encontrar tantos microorganismos. Y ahí los números son más chicos, ¿sí? Bueno, en la leche por ahí lo que sí encuentran en mucha cantidad son las bacterias lácticas, que hay un medio cultivo especial para eso que se llama MRS y que uno cuenta las bacterias lácticas. Pero quiero decir, en general otros productos. Ahora el práctico este viernes no, el otro que vemos recuento, ahí les va a quedar, van a ver cómo se procesan, cómo se hacen con distintos alimentos para hacer un recuento bacteriano y después al otro viernes van a contar ustedes y van a ver cómo les da para cada dilución, cuánto tienen, cuánto no tienen, cómo afecta el procesado, es decir, un producto que estuvo manoseado, otro que no, ¿sí? Eso lo vamos a ver este viernes, no, el otro. Porque las bacterias son indicadores, sirven como indicadores. Por ejemplo, cuando uno hace un recuento de bacterias aerobias mesófilas, lo van a ver la semana que viene, pero yo les voy adelantando, eso les da un indicador, es un indicador de calidad, ¿sí? Cuando uno ve de coliformes, por ejemplo, hace recuento de coliformes, eso le da un indicador de manipulación, ¿sí? Si el alimento estuvo mal manipulado, no sé, yo trabajo en un lado, fui a hacer pis, no me lavé las manos, fui al baño, no me lavé las manos y después manipulo ese alimento, esas bacterias me indican que hay contaminación fecal, o sea que estuvo mal manipulado, o que puede haber contaminación fecal, perdón, y que estuvo mal manipulado el alimento. Pero eso lo vamos a ver toda la semana que viene y más tranquilo, ¿sí? Para este viernes, entonces, medios de cultivo, métodos de esterilización, y vamos a ver 3 técnicas de siembra. Siembra en caldo, siembra en pico de flauta y siembra en placa por agotamiento o aislamiento. Siembra en caldo va a ser el ejemplo de una siembra en medio líquido. Siembra en pico de flauta, ejemplo de siembra en medio sólido, que en medio sólido se puede hacer
o en el pico de flauta o en la placa de Petri, como les decía hoy. Cuando está el agar caliente, si ustedes quieren hacer un pico de flauta, lo que hacen es llenan el tubito y lo ponen inclinado, entonces se solidifica inclinado. Y eso genera una superficie donde uno siembra la bacteria y como queda ese culito abajo de agar, uno puede mantener ese miocultivo, le sirve a la bacteria para estar por lo menos una semana o 15 días, o sea, sirve para mantener un cultivo semanalmente, el pico de flauta. Porque ustedes imaginen que si yo dejo la bacteria ir creciendo, la dejo, llega un momento que se le acaban los nutrientes y no me sirve para nada. Se mueren, se empiezan a morir. Entonces los medios de cultivo, todo el tiempo hay que estar renovándolos. El pico de flauta sirve para poder renovarlo cada 15 días, ¿sí? En cambio, por ejemplo, un caldito, yo lo inoculo hoy, para mañana ya me creció, y si lo dejo 3, 4 días se empiezan a morir las bacterias, porque se consumen todo y se empiezan a morir. Entonces tengo que estar todo el tiempo, ¿sí? Si quiero tener un cultivo activo, cada 48 horas tengo que estar repicando los cultivos. Las bacterias por lo general, una vez que uno las siembra, se crecen a más o menos 30, 37 grados, ¿sí? Es el crecimiento óptimo de las bacterias mesófilas que son con las que trabajamos nosotros. ¿Está bien? Y 24, 48 horas ya crecieron. En 24 horas ya crecen y si la dejas 48, ya ahí terminaron de crecer bien y se pueden mirar los resultados. O sea, si yo siembro hoy un tubo, para mañana ya lo tengo crecido casi, a las 24 horas. Eso para que tengan en cuenta. Nosotros lo que ustedes van a sembrar el viernes, para el sábado y domingo ya va a estar crecido. Entonces nosotros vamos a tener que ir y meterlo en la heladera para que después ustedes puedan ver el resultado. Porque si yo lo dejo que siga creciendo, se hace un bodoque y no van a ver nada. ¿Sí? Empiezan a crecer las colonias por todos lados. Se hace un césped y no puedo contar, no puedo ver lo que sembré. Por eso es que las bacterias llevan su trabajito, ¿sí? ¿Y Después van a hay esporular métodos. o no? ¿Cómo? ¿Van a esporular o no? ¿O no son bacterias que esporulen? Pues si las llevas al Uno micro. de los cultivos producen esporas, que es justo el que vimos el otro día en el microscopio, Bacillus. Ah, Bacillus subtilis sí. es un bacilo gram positivo en cadena, que forma cadenitas y que esporula. Bien. Si vos la dejás mucho tiempo en el tubo y no le cambiás, no le renovás el medio, es decir, no le agrego Claro. más medio o la paso otro medio fresco, llega un momento que sí, van a producir esporas. ¿Por No, qué? como dijiste que le ibas a llevar al refrigerador. Ah, no, las de ustedes, no, pero el refrigerador lo que hace, sí, seguramente el bacilo esporule, pero van a quedar vivas igual, porque lo que Sí, sí, hace sí, la heladera lo que hace es les baja el metabolismo, entonces claro. por ahí no te crecen, se ponen como más lentas, aletargadas y queda frenado el crecimiento. Entonces Claro, ustedes sí, al sí, otro viernes van a poder contar tranquilos y ver lo que les dio tranquilos, que no pasa nada porque estuvieron en la heladera. claro. Si yo las dejo en la estufa, siguen creciendo, se comen todo el medio y después no voy a ver un desastre, o sea, se van a ver muertas, no voy a poder levantar, si yo levanto capaz que no me crecen, ¿sí? Si yo repico, tomo un poquito, por ahí no me crece. Uno siempre tiene tiene que tener presente la fase de crecimiento de las bacterias y la fase exponencial para siempre tratar de mantener los cultivos en fase exponencial. Creo. ¿Sí? Sí. Profe, Em, yo te quería preguntar del 2. del Sí, 2. porque viste que te dice analizar cuál es el más sensible. Y bueno, yo analicé que el B iba a ser por la Sí. pendiente y al comparar el número de células inicial al final. ¿Está bien? ¿Era eso? Sí, fíjate que acá te dice, te pregunta cuál es más sensible y fíjate que vos tenés el, el A y el C tienen Sí, exactamente la misma pendiente o muy parecida. sí, Y por más que uno arranque, lo que te está demostrando ahí que es por más que uno arranque de mucha cantidad de células, 100 unidades, poner logaritmo número de microorganismos viables es ese, ¿no? sí, Si uno arranca de 100 o arranca de 1, fíjate que el tiempo, o sea, la pendiente, la diferencia entre los sí, microorganismos sobre el tiempo, te va a dar lo mismo, ¿sí? bien. Sí, sí, En ese sí. caso va a ser igual. Pero fíjate que en el B vos tenés una mayor pendiente, es decir, que se están muriendo más rápido. Perfecto. Con lo cual, si se mueren más rápido, el tiempo va a ser más corto, con lo cual Claro, el D va a ser más chico, son más ¿sí? sensibles. Bien, perfecto. Exacto. Sí. Buenísimo. Yo miro para atrás porque lo tengo durmiendo acá atrás el nene.
Y está pobre, con fiebre, tose. Así que bueno. Perdón, Em, entonces decías que se mueren más rápido y por lo tanto el tiempo es más corto y el D es más chico. si el tiempo es más cortito, a ver, para Claro. si dije bien. Si el O sea, se tiempo mueren más rápido, el tiempo es más corto. se mueren en un tiempo más corto, Claro. Sí, se están más muriendo más chiquito. rápido. Sí, está bien. Claro, pues se está muriendo más rápido, justamente por eso. Entonces, si el D va a ser más chico, porque tardás menos tiempo que se muera ese porcentaje, el 10% de la población que estaba al Claro, inicio. genial. ¿Sí? Entonces, Sí, cuando el D es más chico, más sensible. sí. Profe, perdón, ¿no se muere el 90% de la población? Sí, perdón, lo que Claro, se caiga, muere el perdón, 90 y sobrevive el 10 Ah, sería. exacto. y con Z sería que D disminuye un 90%. Y Claro, te queda un 10%. Ah, Sí, sí, listo, sí. ahí está. Exacto. Se me había mareado con lo que No, habían por ahí dicho yo antes. No, metí, está bien. perdón. Sí. Vos corregime, Caro, si me mando alguna por ahí, se me escapa. Bueno, Eh, no sé si, bueno, fíjense a ver si tiene alguna otra pregunta de eso. No sé si de medios, tiene alguna otra. No, Busquen perdón, en Sí, el 1 sería a los 70 grados es menor el valor de D, ¿no? Sí, sí, listo. No, para saber si estaba bien. Pero... sí, sí. sí, sí. Fíjate que tiene también ahí mayor pendiente, mayor temperatura. Claro. Profe, a mí lo que me confundió un poco con los cálculos del ejercicio 5 fue el tema de las unidades, porque cuando aplico logaritmo la unidad la pierdo o no, o como Claro. que considero dependiendo de mi resultado la unidad que va a ser en las unidades que me dieron los datos. No, es que cuando vos haces logaritmo no tenés unidades, supuestamente. Para aplicar Claro, un logaritmo no tenés que, por ejemplo, un logaritmo de, no sé, ponerle un tiempo sobre otro, un d sobre otro, sí, como es segundo sobre segundo, se simplificaría y vos aplicás el logaritmo y no hay unidad ahí. ¿Sí? Te claro, quedarían las unidades en ese caso, ponele, no sé, de la temperatura, por ejemplo. Ponele en bien, el primer. sí, No, no, eso te decía, como que, por ejemplo, a ver, te quiero mostrar uno que. me pasó en el 2 más que nada como que cuando despejo de z para sacar el d, me queda d sin unidad, pero no sé si estoy haciendo un paso mal o... Pará, cuando despejás el z, era el delta t sobre el logaritmo de d. Te queda, a ver, ahí te quedan las temperaturas que restás, Claro, te quedan grados. Ah, no, pero se simplifican los grados. Fíjate que vos te queda, a ver si está bien para. Vos tenés el z, a ver si estoy diciendo bien, Y se te porque cancelan los grados y después cuando pasas el logaritmo ahí te queda la unidad del D, digamos. Me parece, ah, no lo estoy o diciendo. sea, claro, pero el logaritmo pasa con unidad de minuto, o va de tiempo para tener el d, claro. No, es que en No, realidad lo vos que el pasa es que logaritmo a lo vos te pasás. queda, perdón, lo que pasa No, es que no a pasa vos nada. te queda el logaritmo de el D121 sobre el D111, ¿no? Eso es igual a la resta de temperaturas dividido 10 grados. ¿Hasta ahí vamos? ¿Te ubicás más o menos o no? Bien, Sí, sí, entonces, eso te da un número, ¿sí? Que no tiene unidades, porque las temperaturas ahí, los grados se simplificaron. bien, Entonces te da -1, creo, si no lo hice mal. Entonces, como vos te da logaritmo de eso que está entre paréntesis, d sobre d, igual a sí, -1, si vos haces la inversa del logaritmo, o sea que te va a quedar d121 sobre d111 igual a 10 a la -1. sí, Pero el d sí tiene unidades, ¿sí? Lo que te da ahí vos es una relación. Cuando vos bien, después claro. reemplazás el D121 por los 0,204 minutos, 0,204 minutos, ya ahí recuperás tus unidades. Ahí ya tengo minutos, perfecto, sí, Claro, ojo cuando haces el logaritmo, porque fíjate que es logaritmo paréntesis D sobre D. Y vos lo que claro, pasás es el logaritmo, no pasás todo ese término, ¿sí? claro, yo lo separé poniéndole resta y también Ah, ahí no sabía si estaba bien y ahí lo perdía. claro. Bien, Sí, sí. Está perfecto, bien. gracias, profe. Bien. No sé si tengo alguna otra vez. Estaba mirando a ver si veo alguna otra cosita por ahí que.
Bueno, creo que no sé si tiene alguna otra pregunta. Después para el práctico del viernes ya más o menos dijimos lo que vamos a hacer. Está el práctico para leer y está el anexo, así que con eso tiene más que suficiente. No sé si tiene alguna otra duda. Profe, yo tenía una consulta, si puede ser. El ejercicio 6, no entendí cómo hacerlo directamente. El 6. A ver cuál es el 6, para que ni me acuerdo cuál es el 6. Creo, Feli, vos te conectaste más tarde, ¿no? Porque lo Sí, explicó. perdón. Ah, De el de última, completar la tabla. yo apunté bastante, después te lo mando. Si Bueno, querés. el de completar la tabla lo que tenés que hacer es poner qué método de esterilización usarías. Ah, Depende. perfecto. Sí, que Depende es de lo lo que que vimos el tenés. Por martes ejemplo, pasado. pipetas de vidrio, ¿qué utilizarías? Para pipetas de vidrio, por ejemplo. ¿Qué se te ocurre que puedes usar? Perdón, capaz que no sé el nombre específico, pero usaría calor como usamos el práctico pasado. Sí, pero ¿qué tipo de calor? Una pipeta de vidrio, ponele, que es larga, que vos tenés que ponerle una propipeta, medir volúmenes. ¿Qué usarías ahí? Una estufa, Una estufa, ¿sí? Calor seco se usaría una estufa. claro. Por ejemplo, no sé, si tengo tubos con solución fisiológica, ¿ahí qué usaría? Ay, no sé. Ahí usaría el autoclave, ¿sí? Hoy lo que Claro. dijimos es que todo lo que son, fíjense en el anexo que habla de esterilización, Ah, todo lo perfecto. que son medios de cultivo, soluciones líquidas, agua, solución fisiológica, que se pueda esterilizar, se esteriliza por autoclave, porque la estufa no llega al calor, no difunde parejo el calor y no te esteriliza lo que está en el líquido, o sea, no queda a toda la misma temperatura, entonces vos no te aseguras que esté estéril eso. Entonces la Claro. estufa puedes poner cosas, pero metálicas, vidrio, cosas vacías que no tengan líquido. Y en el autoclave podés poner medios de cultivo, agua, ágares, ¿sí? Siempre y cuando esos medios de cultivo no tengan componentes que sean sensibles al calor. Por ejemplo, un antibiótico. Si yo quiero preparar, por ejemplo, hay un medio de cultivo que se usa para hongos, ¿sí? Bueno, que no voy a entrar en detalle, pero que se usa para hongos y lleva antibiótico. Entonces, ¿qué hago yo? Esterilizo primero el agar, ese, y después, cuando ya lo tengo el agar esterilizado y lo saco caliente, espero que se baje la temperatura y antes de que se solidifique, filtro el antibiótico por una jeringa con un filtro de 0,22 y se lo echo al medio. Lo agito y después eso lo uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo meto el antibiótico dentro del medio y lo esterilizo por autoclave, como el antibiótico es una proteína, con el calor se desnaturaliza y pierde su función de antibiótico, ¿sí? Perfecto. Sí, sí. Y así para Gracias. otras cosas. Por ejemplo, sangre. Sangre yo no puedo esterilizar por autoclave. Hay medios de cultivo que llevan sangre. El agar sangre lleva sangre. Y bueno, ahí se usan otros métodos, ¿sí? Filtrado, bueno, por el de la sangre es más complejo, pero para darles un ejemplo, que por ejemplo, un agar sangre, que es no tenemos ninguno, pero es reinteresante de ver, porque un agar sangre es un medio recontra nutritivo de enriquecimiento, ¿sí? Que hay muchos microorganismos patógenos humanos que requieren crecer en medios con muchos nutrientes, entonces se crecen en agar sangre. Y el agar sangre lo que tiene de particularidad, que está muy bueno, que a uno le permite ver si un microorganismo es hemolítico. ¿Qué significa hemolítico? Que hidroliza los glóbulos rojos, y que sería que se come la sangre, para decirlo así a lo bestia, ¿no? Degrada la sangre en este caso. Entonces uno lo que puede ver, se llama hemólisis porque en realidad se lisan los glóbulos rojos. Y hay distintos tipos. Está el que no es hemolítico, o sea, alfa, beta y gamma hemólisis. Los distintos tipos de hemólisis, hay uno que no es hemolítico, y el que es hemolítico, ustedes lo que ven se ve todo el agar, que es una placa roja, y donde crece la colonia, todo al costado un halo transparente, que esa es la bacteria que está, ¿sí? Que tiene la enzima que le permite degradar los glóbulos rojos que están en ese agar. ¿Sí? Por eso les decía que hay distintos tipos de agares que sirven para distintas cosas y que, por ejemplo, en este caso hay cosas que no se pueden esterilizar por autoclave. Por ejemplo, sangre, para agregar a un agar sangre, no se puede esterilizar por autoclave. ¿Ok? No sé si estaba el ejemplo ese, creo que no estaba, pero...
Profe, ahí encontré la etiqueta como mostró Caro Sí, del agar sangre. Y hay una sí, nota que dice, la infusión de músculo de corazón es equivalente a 10 gramos de polvo. sí. ¿Cómo la infusión de músculo de corazón? Sí, porque es una preparación muy compleja, ¿sí? Entonces vos tenés que hacer una infusión con, como te dice, y músculo de corazón, y después agregarle no sé en ese en particular que abriste vos, si querés compartirlo, porque hay que ver las instrucciones, ¿sí? Cada uno son diferentes, hay distintos tipos también de dar sangre. Pero hay algunos que no se preparan así nomás, con el agüita nomás, ¿sí? Sino que se preparan con otras cosas. A ver si llega a ver ahí. Infusión de músculo corazón. Bueno, mira, anda a las instrucciones, preparación, baja, a ver. Mira, bueno, colocar frascos cerrados a baño María y llevar a ebullición para fundir el medio de cultivo sólido contenido en los mismos. Una vez que se ha fundido el medio de cultivo, retirar cuidadosamente los frascos del baño María y dejar enfriar. Bueno, en este caso ves que no se autoclava, se llevan a hervir, ¿sí? Fíjate que dice, preparación de lavar sangre. Se agrega 5 a 10% de sangre ovina desfibrinada estéril, ¿sí? Acá eso RefVitaship debe ser un tipo un kit que te permite desfibrinar y esterilizar la sangre. Eso se agrega al medio esterilizado. Bueno, y después sigue arriba la instrucción, que no llegó a ver, ¿sí? Homogenizar y distribuir en las placas estériles. No, se agrega al medio nomás. Y la infusión de corazón ya debe venir seca en el... a ver, ¿es líquido o sólido ese? Me volvé para las instrucciones, para los contenidos, perdón. Los componentes, hay contenido y composición. No es sólido porque es agar. Sí, pero pará, baja un poquito, a ver. Quiero ver algo con la composición que dice abajo. Pero dice 6 frascos, creo. 6 frascos por 50 mililitros. O sea, te viene líquido, o sea, te debe venir líquido y vos preparás a partir de ese líquido, preparás después las placas con agar. Y cada uno de estos líquidos te debe traer esto que dice acá, ¿sí? Fíjate que dice infusión de corazón 375. La infusión es equivalente a 10 gramos de polvo. O sea, en 10 gramos de polvo debes tener que usar esos 375 de infusión. Bueno, no te enrosques, porque esto, para todavía que no vieron ningún medio de cultivo, medio complicado. Pero lo que yo les quería contar de esto de lagar sangre es que no es tan fácil de preparar como los otros, vieron que le agregan agua destilada y ya está. Tienen que tener la sangre desfibrinada. Después, por ejemplo, hay otro que se llama caldo cerebro-corazón, que se hace con esa infusión de cerebro-corazón. ¿Sí? Que algunos ya vienen listos, otros vienen líquidos, te lo venden y otros lo preparan, ¿sí? Se compra hígado, se compra cerebro y se hierve y se hace como un caldo, que básicamente antes cuando se empezó con microbiología las cosas se hacían así. Ahora porque ya está todo sí estandarizado y uno puede comprar medios de cultivo ya estandarizados, pero anteriormente en otra época, cuando recién se comenzó, se hacían estos caldos para poder crecer los microorganismos. Se tomaban los caldos del ambiente donde uno los hubiera encontrado. Por ejemplo, yo le decía que cultivamos un hongo arriba de una rodaja de papa. ¿Por qué? Porque ese hongo era patógeno de la papa, destruía cultivos de papa. Pero en un medio de cultivo no crecía bien, se perdía virulencia, se moría. Entonces agarramos rodajitas de papa y lo cultivábamos ahí, como si fuera una placa de Petri, pero una rodaja de papa. O sea que fíjense que qué amplio que es, qué variedad hay de microorganismos que requieren diferentes cosas, ¿sí? Hay microorganismos que tienen requerimientos nutricionales muy complejos y que hay que agregarle muchas más cosas para que crezcan. ¿Está bien? ¿Se entiende? No te enrosques mucho con la preparación justo de lavar sangre porque es un lío. Está bien. ¿Sí? Sí, yo de chusma fui a mirar. No, está bien, está perfecto. Pero fíjate que nada que ver, viste, el otro te dice agregar, tiene tal composición y te dice agregar agua destilada a tantos gramos y listo. O hervir o después autoclavar. Este era un lío, viste que era más, o sea, un lío, más complicado es. ¿Sí? Después hay otros medios que vamos a ir viendo, pero bueno,
vayan ahora, enfóquense en lo que vamos a ver el viernes. Y después, si buscan más información y quieren preguntar el viernes, bienvenido sea. Así ustedes aprovechan más el trabajo práctico. Profe, respecto a los TP, ¿son con notas? ¿Van para la nota final? Me quedó esa Sí, duda que... en general lo que se hace, se toma... En general los trabajos prácticos se ponen aprobado o desaprobado, ¿sí? Idem con los parcialitos, ¿sí? Lo que se pone nota son en los seminarios de exposición que van a tener. Ya van a tener algunos seminarios que van a exponer, por ejemplo, el de seminario de métodos rápidos, ¿sí? El trabajo final. En realidad lo que se toma también es la nota de concepto. Por ejemplo, si entregaste 3 informes y, no sé, te pusimos rehacer en los 3 porque están en un desastre, o sea, por más que lo tengas aprobado, tuviste 3 rehacer, ¿me entendés lo que te digo? Ahora, si vos lo aprobaste de una, ya es diferente. Igual el rehacer no es grave, pero te quiero decir, depende, uno ve los informes y vos te das cuenta. Si corregiste 2 pavadas o te pusimos rehacer porque, no sé, no pusiste mal las unidades, o te pusimos rehacer porque está horrible y no entendiste nada. ¿Se entiende? Bien, genial. Se le da opción a rehacer el informe, después se pone aprobado o desaprobado, pero todo eso, sobre todo también la nota conceptual, se tiene en cuenta para después el final. En realidad se promedia la nota de los parciales, del trabajo final, y se tiene en cuenta los seminarios y la nota de concepto también. Bien, genial. Gracias. Te hago una No, de consulta. nada. ¿Te enviamos a vos el informe del TP del otro viernes? Sí, ya recibí 3, de hecho. Yo Creo que porque no recibí sabía si mandártelo a o vos o 2. a la otra profesora. No, lo de la parte del trabajo práctico me lo envían a mí. Genial. Te lo mando ahora entonces. Dale, buenísimo. Sí, mándenmelo. No hay problema. Profe, acá volviendo a leer el 6, los filtros de jeringa que menciona, ¿de qué material son? Hay distintos tipos. Hay de nitrocelulosa o celulosa, que son los que más se usan. ¿Sí? Ok. Son unos filtritos. A ver si... Espera. Yo o sea, si fuera tipo plástico que se derrite o son de vidrio. No, los filtros esos son de celulosa, con lo cual en la autoclave se te destruyen, Ok, se claro. rompen, ¿sí? Los filtros esos se usan para depende, no sé si te aclara en el ejercicio ¿sabes qué tipo de filtros son? No, solo dice filtros de jeringa. Bueno, los filtros de jeringa no los puedes esterilizar por autoclave, ¿sí? Ni por calor, porque son Claro, generalmente de plástico, de celulosa. La bien. membrana que tiene adentro es de celulosa, nitrocelulosa. Entonces ahí tienes que usar, por ¿Radiación? ejemplo, óxido de etileno, ¿sí? Ok. O algún método químico, o sea, químico o radiación ionizante, porque es lo que yo te Bien. decía de lo descartable, como las jeringas, Claro, ¿sí? y eso te iba a decir, de los descartables, ¿se usa incineración o muy pocas veces se usaría No, la incineración? incineración, para lo único que lo usás es Sí. para lo que llama directa, usás las ansas, por ejemplo, que son las que usás para repicar, o Claro, alguna como lo que espátula hicimos. chiquita, o Ok. van a ver, hay un asa que se llama de Digralski, que es como parece un palito de hockey de vidrio, eso se esteriliza la llama directa, ¿sí? Que es Bien. incineración, pero después lo otro, si lo incinerás, lo que es plástico, chau. Claro, acá Otra decía cosa, que no te interesa su destrucción, que se usa incineración en el anexo. Por eso digo, por ahí lo descartable, claro. como no te importaba. No, si vos querés, por ejemplo, ponele que trabajaste con un patógeno, Sí, ¿sí? Y usaste un montón de material descartable. Y vos después querés matar eso, pero para descartarlo porque es patógeno, claro. podés incinerar. Lo que pasa es que incinerar también a veces, viste, genera Eso, vapores y eso. claro. Nosotros lo que hacemos en el práctico, por ejemplo, cuando trabajan con algún microorganismo tipo E. coli o algo así, o le echamos lavandina, ¿sí? Lo dejamos en lavandina 5% 2 horas, que nos aseguramos que mata todo y después tiramos a la basura. O si no, lo ponemos en una bolsa y eso así como está la bolsa en el autoclave. Y se vuelve a esterilizar. Ah, Entonces claro. matás todo y después esa bolsa no importa que esté hecha, la bolsa resiste, pero digo, lo que está dentro, ponerle placas de Petri de plástico, guantes, no importa si se hizo un moco y se pegó todo porque es para la basura. Ahora, si yo lo quiero Claro, usar, perfecto, sí. ahí sí no lo puedo esterilizar con ese método. Bien. Claro, ¿Sí? pero mejor que incinerar y que te quede la ceniza, el humo, todo lo que sea, ¿no?
Claro, yo creo, bueno, los residuos hospitalarios sí deben ir a incinerador, todo eso. Eso pensaba, claro. Lo de Y las más con todo bolsas esto del rojas, COVID. ¿vieron eso? Pero nosotros que Claro, somos a poca escala, digamos, pequeña escala, y que no son patógenos graves, uno lo hace así, claro, con y la listo. bandera o en el Perfecto. autoclave y listo. Te aseguras que no estás tirando nada peligroso y listo. Y mejor, sí, genial. Sí, sí. Iba a buscar el filtro de jeringa, pero... Después el viernes, si me acuerdo, le subo alguno que hay en el laboratorio. También vienen a veces membranas. Vienen digamos, el equipo de filtrado de vidrio que se esteriliza y después unas membranas que son descartables y vos pones la membrana en el equipo ese y lo que te importa es que esté estéril el recipiente donde colectás el líquido, ¿sí? Entonces, vos ponés por arriba es un embudo con la membrana y abajo ponele un quitasato. Entonces metés vacío, filtrás, como la membrana no deja pasar los microorganismos, lo que vos colectás abajo va a estar estéril. Pero para eso el recipiente donde Claro, colectás tiene que estar estéril. claro, ¿Sí? también, obvio, sí, Claro. sí. Lo mismo en los filtros de jeringa. Vos decís, bueno, compro un filtro y una jeringa estéril. Le pones el líquido, pero donde colectás abajo el tubito tiene que estar estéril, porque si no, chao, ya está, perdió la esterilidad, es lo mismo que la nada. Claro, ¿Sí? sí. Y después, la que dice botellas con 100 mililitros de medio diferencial y o selectivo. ¿Qué sería ese medio? ¿O solamente lo tomamos como que es líquido y de lo que hablábamos hoy? Y ahí depende, puede ser, si es un medio diferencial en lo selectivo que se puede esterilizar por autoclave, lo esterilizas por autoclave generalmente. Ok, ¿Sí? Y si tiene alguna indicación del fabricante, generalmente se puede hervir o utilizar algún otro método. lo que hablábamos, sí, Como el perfecto. CEO, como el que leímos hoy que decía ebullición, ¿viste? Sí, Que había que hervirlo. bien. Quería buscar, a ver, bueno, no lo encuentro. Bueno, no sé, ¿tiene alguna otra preguntita? Muy bien, las chicas, muy aplicadas de este año. Carolina me hace que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué Vienen buena con la guía onda. leída. Está Sigan bueno. así. Sí. Si Sí, tienen porque dudas, también las aparte, pueden publicar en el foro, cualquier cosa, ¿no? sí, también, También sí, podemos sí. responder por ahí si les surge Sí, alguna o otra duda. por el foro, por el mail, por donde quieran Mm. ustedes, mandan las dudas y nosotros les respondemos, eso no hay problema. Como somos poquitas y nos vamos a ver los viernes, también tenemos ese changüí ahora de que nos podemos ver, entonces, bueno, hace más ameno las consultas y todo, y no tanto así por la computadora que a veces no se entiende. Sí, queda todo en el área a veces y es feo. Y es complicado, más microbiología, chicas. Ustedes saben lo que el año pasado para explicar, no sé, una bacteria, porque ustedes ahora van a empezar a verlo en el laboratorio. Yo les hablo de una colonia, ustedes no saben qué es, pero ya van a ver una colonia en el laboratorio. Dicen, esto era una colonia. O lo mismo lo del Gram, decir, estoy viendo una bacteria. O sea, imagínense virtual el año pasado. Después, igual por suerte, tuvimos un trabajo práctico en noviembre. Ni bien se pudo, que pasamos a fase 4, hicimos un trabajo práctico presencial, medio abarcativo, como para que por lo menos vieran algo. Pero es muy difícil, así que está bueno que ustedes ahora puedan ya por lo menos los viernes tener un TP. Y lástima que no podemos tener las visitas. Otros años teníamos visitas a algunos lugares, empresas, y bueno, ahora con esto no se puede. Ojalá que se pueda. Ojalá que mejore un poco Sí. todo para fin de año y podamos ir a algún lado. Y hay algunas materias que están aceptando visitas. Tengo compañeras que van a ir a Habana, ¿Sí? a Antares, creo. Sí, ahora esta semana. Ah, mirá. No, a mí la que nos interesa, que estuvo muy Ah, la de buena, OCE. no, y la de la campañola. No Ah, sé si vos estabas en ese año, no me acuerdo. no, vino, me parece, Romy, Romina, a dar la sí. charla, Romina. Claro, porque estaba justo cerrada la fábrica. Pero la Mm, de la campañola está muy buena porque ven toda la línea de producción, desde que entra el atún, que viene en bloques congelados, viene de Perú el atún, hasta que le esterilizan, ven las autoclaves gigantes donde esterilizan los canastos de latas. Está buenísimo, eso a mí me sí. encantó. Y ven después en el laboratorio, ven métodos rápidos, cómo se analizan las latas para asegurar la calidad.
ese está muy bueno, pero bueno, no sé este año qué nos va a deparar. Además es un riesgo para nosotros y para ellos también. No creo que Sí, dejen es un entrar tema. gente, pero sí. Así que bueno. Bueno, chicas, entonces no sé si no tienen más preguntas, nos vemos el viernes. Dale, profe, yo te iba a preguntar si Dale. hace falta que llevemos algo el viernes o no era para este práctico. No, Nos mandamos. este viernes no hace falta nada. Perfecto. El otro viernes van a tener que llevar. Miren el TP3, lo vemos después ¿cuándo sería? A ver. Este mismo viernes o el miércoles que viene o el martes, pero tendrían que traer. Una de ustedes tiene que traer una zanahoria de la verdulería, ¿sí? Otra zanahoria rallada, que o bien pueden comprar las ensaladas esas que se venden ya en las verdulerías. Total, vamos a tomar un poquito en forma estéril y después el resto de la ensalada se lo llevan a la casa y lo pueden consumir. O sea, no es que no se puede una vez que se toca, porque no vamos a sacar y pesar en esterilidad. O rallarla en la casa y traerla en un tupper. Eso para dos, o sea, una y una. Después, pónganse de acuerdo entre ustedes. Después, uno tiene que traer un trozo de carne entero, ¿sí? Chiquito, porque eran, no lo tengo acá a mano, pero creo que eran 10 gramos que vamos a pesar, así que tiene que ser un pedacito chiquito. O sea, si compran para la casa algo de carne, ese pedacito que le corten, no sé, un churrasco, lo que sea, y lo traen. Y otra, un poco de carne picada, ¿sí? Lo que sí traten de, si ponele, compran carne picada para la casa, y entonces dicen, bueno, me llevo un poquito para pesar los 10 gramos para el laboratorio, traten de no manosearlo. O sea, de agarrar con una bolsita limpia, se la ponen en la mano así, agarran un poquito de carne picada y dan vuelta a la bolsita para tocarlo lo menos posible, porque tiene que ser lo más representativo de lo que ustedes le vendieron en el mostrador, ¿sí? Después, entonces, carne picada, carne en un pedazo, zanahoria rallada, una zanahoria completa y un panificado que no sea cerrado al vacío, que sea algo de panadería, puede ser no sé, un pancito, una factura, ¿sí? En ese supuestamente no deberíamos encontrar mucho, por ahí encontramos algunos honguitos, así que ustedes miren, si ven alguno que vean medio viejito, así le dame ese, así vemos más cosas. Eh, y esperen que me voy a fijar qué más era, porque no lo tengo acá abierto el TP, así ya les digo. Después era un juguito de esos que vienen tipo Bayo, algunos de esos chiquititos, ¿eh? A ver, carne en trozo, carne picada, vegetal entero, vegetal procesado, panificado. Sí, el jugo. ¿Alguna tiene juguera de esas para hacer jugo de cualquier cosa? No de naranja nomás. ¿Alguna tiene? Sí. No, yo tengo el exprimidor, el que pones la. Sí, ¿Ese bien. sirve? No, entonces lo que vamos a hacer es una que traiga el jugo, por ejemplo, un juguito de manzana, puede ser de esos chiquititos o multifruta. Y puedo hacer un jugo. Yo tengo una juguera centrífuga, que es un plomazo, pero yo lo puedo hacer. Pónganse de acuerdo quién va a traer el juguito, y yo arreglo, después me avisa y arreglo con esa persona para hacer un jugo similar. Por ejemplo, si traen uno de manzana, yo agarro manzana y centrifugo manzana. ¿Sí? Lo preparo un día Claro, antes sí, y sí. lo pongo en un envase lo más limpio posible para ver cómo queda el pasteurizado y el sin pasteurizar. ¿Sí? Bien, sí. Y si no, no me vayan a traer la que me consiga el jugo, no me va a traer esos de las dietéticas que tienen kiwi, melón y no sé qué, porque me voy a volver loca. Puede ser manzana, naranja no tanto, ¿por qué? No porque no salga nada, va a dar algo, pero como es ácido y le ponen encima, a veces tienen conservantes y cosas así, es muy ácido y por ahí no vemos nada. Entonces, mejor hacer uno un poquito más eh, común. Y si ven alguno más trucho, tipo hay unos que se llaman Tutti Frutti, no sé. Hay unos que le he comprado alguna vez a mi hija que no los conoce nadie, mejor, porque a veces cuanto más, menos conocidos, a veces, no sé por qué, pero vienen con más carga, más cositas. Em,
Así que bueno, la que vaya a hacer el jugo me avisa y yo hago algo similar acá. Por ejemplo, si es un multifruta y no sé, le meto manzana, banana y alguna otra cosa, ¿sí? Para que quede parecido. Y si Sí, no, genial. manzana, que es más fácil, ¿ok? Em, de eso necesitamos poquito, así que con una cajita, bien. Y si no, si saben de algún lugar que venda jugos así sin pasteurizar, porque en un bar no, porque en un bar, qué sé yo, solo exprimido naranja, ¿no? No sé si hay un otro. No, te Pero pueden sí. vender licuados. Claro, pero el licuado ya tiene leche y tengo que conseguir o el No, licuado le con puedes agua. decir licuado de fruta, de agua, digo. Con agua, sí. Sí, lo que pasa es que estoy pensando que solo frutilla o naranja capaz te hacen, ¿o no? Y a veces ananá, depende de lo que tengan. Claro, lo que pasa es que ananá y durazno te van a meter la de la lata, me parece. Ah, sí, no lo Claro. pensé. Tienes razón, no lo había pensado. Sí. Em, Claro, de Estoy frutilla, pensando, ponele. O kiwi, claro, ponele que lo puedes pedir, pero también es re claro, básico por el eso kiwi. estoy pensando de alguna otra cosa así, si no. Y si no, por ahí en alguna dietética, o viste estas casas que venden cosas naturales, Sí, por ahí también se puede conseguir. Pero habría que bueno, averiguar. las que vayan a hacer jugo, o sea, van a ser, son 7, ¿no? Van a ser 2 carnes, 2 zanahorias, un panificado 5 y 2 jugos. Las que vayan a hacer jugo, pónganse de acuerdo entre ustedes y qué van a comprar o cuál van a hacer. Y cualquier cosa me dicen, yo tengo una juguera y el día anterior le hacemos el jugo y listo, lo metemos a la heladera en un base, en una botellita de vidrio y ya está. Genial. ¿Sí? Y si no, si ven que en algún lugar consiguen de estos tipos naturistas y que pueden comprar el jugo que se los hacen en el momento, lo pueden comprar el día anterior, lo dejan en la heladera y después compran el mismo por el envasado. Es más complicado lo del jugo, por eso. Pero bueno, traten de ponerse de acuerdo y si no me escriben y lo hacemos casero, lo hacemos nosotros, digamos. ¿Sí? Genial. Dale. Buenísimo. Hay una marca ¿cuál era la? ¿Te acordás, Caro? Vos estabas el año que hicieron la de esa Ah, que la de vendía. Janina, no me acuerdo, que vendía no me acuerdo cuál era la marca. Esos Pero creo están que la venden en algunas verdulerías, me parece, no sé. sí, están pasteurizados igual esos, pero bueno. Sí, por eso. Sí. Bueno, no. Bueno, no se enrosquen. Cualquier cosa me dicen, yo tengo una juguera centrífuga y lo hacemos casero ese. ¿Está bien? Genial, sí, profe. Y pónganse de acuerdo para la que trae carne, la otra que traiga picada, para poder después comparar, porque si no, no puede comparar nada. ¿Ok? Eso entre ustedes. Bueno, entonces nos vemos el viernes si Dios quiere. Dale, profe, Dale, buenísimo. nos vemos. Bueno, dale. Chau, Chau, chicas. chicas. Chao, Gracias. nos Chao, vemos. Chau, profe, Caro, gracias. gracias. Gracias Chao. por los datos que me pasaste hoy.